En este documental mostraremos los aspectos más relevantes de la escritura en su inicio, a través de las siguientes culturas: griega, egipcia, mesopotámica y romana, ya que estas fueron las civilizaciones más avanzadas en el uso de la escritura en sus tiempos. La escritura. Lo que comenzó como un simple recurso para contabilizar los productos almacenados se convirtió, tras una lenta pero constante evolución, en el hallazgo más trascendental de la humanidad. Los sumerios, sin saberlo, habían abierto la puerta a la historia. En la Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, fue el primer lugar donde se desarrolló la escritura, hace más de 5000 años, como resultado del crecimiento de las ciudades. Fue entonces cuando se hizo necesario crear un sistema de control para conservar los datos que interesaban al rey y a su gobierno, los impuestos, las transacciones comerciales, etc. La escritura sumeria es la más antigua, y hoy se cree que se trata de una lengua emparentada con el grupo turanio, de donde viene el turco, el finlandés y el mongol. Poco después comenzaron a registrarse por escrito también otros asuntos. Aparecieron así los libros sagrados, los libros de ciencia, las primeras obras literarias. La importancia del descubrimiento de la escritura fue tan grande que es a partir de ese acontecimiento cuando los historiadores sitúan el nacimiento de la historia. Los más antiguos textos escritos mesopotámicos datan alrededor del año 3000 a.C. Los sumerios utilizaron un sistema cuneiforme, en forma de cuña, de escritura. Mediante el empleo de un estilizado punzón marcaron impresiones, en forma de cuña, sobre tablillas de arcilla fresca, las cuales eran introducidas en hornos secadas al sol, y una vez secas, estas tablillas eran prácticamente indestructibles. El uso de estas herramientas también supuso cambiar la forma en que venían trazando los signos. En los dibujos geométricos de la etapa ideográfica se pasó a signos que formaron por pequeñas cuñas y marcas lineales. Se parecían cada vez menos al objeto que en un principio representaron. Este tipo de escritura sería bautizada miles de años más tarde con el nombre de cuneiforme. La escritura sumeria evolucionó de pinturas de objetos concretos a signos simplificados y estilizados, lo cual finalmente condujo a un sistema fonético que hizo posible la expresión escrita de ideas abstractas. En el tercer milenio, el sumerio fue el principal lenguaje hablado y escrito en Mesopotamia y de las áreas circunvecinas. Sin embargo, en el segundo milenio el acadio lo reemplazó. Después del año 2500 a.C., los pueblos de lengua semítica adaptaron el sumerio cuneiforme para utilizarlo en sus propios lenguajes escritos. Al final, en Mesopotamia se utilizaron dos dialectos del antiguo acadio, el asirio en el norte y el babilonio en el sur. Los pueblos mesopotámicos utilizaron la escritura sobre todo para llevar registros. Las tablillas cuneiformes más comunes registran transacciones de la vida cotidiana, marcas del ganado que conservaban los pastores para los propietarios, cifra de producción, listas de impuestos y pagos de salarios, cuentas, contratos y decisiones judiciales relacionadas con asuntos de negocio. También existen textos monumentales, documentos destinados a durar para siempre, como las inscripciones labradas en las piedras de las estatuas y de los edificios reales. El sistema de escritura cuneiforme, pese a su progresiva simplificación, nunca resultó fácil de utilizar. Memorizar y aprender a combinar cientos de signos y usar la punta de caña con soltura requería mucho tiempo y dedicación. Por esto, desde la invención de la escritura, la figura del escriba dentro de la sociedad sumeria fue respetada e incluso venerada. Los palacios y sobre todo los templos, núcleos de poder en las primeras ciudades, fueron el hogar y principal centro de trabajo de esta élite ilustrada. Como leer y escribir se convirtieron en una necesidad para prosperar en una sociedad cada vez más compleja, se crearon talleres especiales para que los hijos de las familias influyentes pudieran aprender a grabar e interpretar el lenguaje escrito. Así aparecieron las primeras escuelas de la historia. Los documentos escritos pertenecientes a la civilización sumerio-acadia, que han llegado hasta nuestros días, muestran cómo los primeros habitantes de Mesopotamia supieron aplicar la escritura cuneiforme en todos los ámbitos de la vida cotidiana. De manera gradual, las escuelas se convirtieron en importantes centros culturales, puesto que la literatura mesopotámica se utilizaba con fines pedagógicos. Es más, desde las escuelas de escribas surgieron nuevas producciones.
Otro cambio significativo que sufrió la escritura sumeria tras siglos de desarrollo fue el de la orientación de los textos. En los primeros documentos los signos aparecen escritos en columnas de arriba a abajo, comenzando por el extremo superior derecho de la tabla. Posteriormente, a medida que los escritos se hicieron más extensos y las tablillas más grandes, se optó por comenzar a escribir líneas de signos de izquierda a derecha, es decir, como se hace todavía en el mundo occidental. Egipto. La invención de la escritura es, sin duda, el avance más espectacular de la época egipcia temprana, incluso antes de que el primer faraón de Egipto unificado comenzara a gobernar hacia el año 3100 a.C. El comercio y la incipiente burocracia le hicieron necesaria. Las primeras muestras de esta escritura han sido halladas en pequeñas etiquetas de hueso y marfil en la tumba Ujota de Abidos. Esta tumba data del periodo Nákada III hacia 3250 a.C. y debió pertenecer a un rey que aún no tenía bajo su centro todo Egipto, sino probablemente el Alto Egipto o gran parte de este. Transcurrieron unos 300 años antes de que poder disponer de un sistema de escritura plenamente estructurado. El dominio de la escritura jeroglífica era complejo. Los escribas se preparaban desde niños, bajo el patronazgo del dios de la escritura Tot. Siendo escriba podía llegar uno muy lejos en la administración egipcia. Los egipcios además creían que estos escribas, medios divinizados a su muerte, podían escribir sus peticiones simbólicamente. Por ello, en la entrada de los templos había estatuas de escribas, que los egipcios tocaban para tener suerte y para pedirle que intercedieran por ellos, escribiendo mensajes a los dioses. Los escribas trabajaban con paletas en las que tenían varios colores, aunque generalmente solo usaban el negro principalmente y el rojo. Para escribir utilizaban plumillas hechas con junco. En un relieve de la sexta dinastía podemos ver dos escribas con sus instrumentos de la escritura. En la oreja también llevaba algunas plumillas. La escritura jeroglífica llama la atención por la diversidad de signos que ofrecen las paredes de los templos, que se llenaban de escritos, de tal modo que estos se convertían también en parte de la decoración. Por ello se hacían en excelente relieve o se pintaban. Pero la jeroglífica no es la única de la escritura egipcia. Escribir en jeroglífico era lento y además era la escritura sagrada. Para el día a día de la administración se utilizaron otras escrituras más cursivas, el hierático y el demótico. Los papiros, con una anchura entre 30 y 45 centímetros como medio, podían tener longitudes de más de 40 metros. Se guardaban enrollados, generalmente dentro de tinajas para su protección. La característica esencial del idioma egipcio y de la escritura inventada para reflejar este idioma es que las vocales carecen de importancia. Al igual que sucede ahora con los modernos idiomas semíticos como el árabe, el valor de la palabra es determinado por la secuencia inamovible de consonantes. Las vocales sirven únicamente para caracterizar las formas gramaticales, y todo el que conociera el idioma podía entrever sin dificultad algunas las vocales necesarias a partir del... El sistema de la escritura egipcia, formada por los jeroglíficos, abarca unos 800 signos más comunes, a los que se les podría sumar otros 2000. Al principio se reproducían los conceptos por medio de la imagen. Por ejemplo, el sol se transcribe por medio de un círculo con un punto. Son signos figurativos que llamamos ideogramas. El signo representa la idea. Estos signos se diferencian de los fonogramas, que son signos fonéticos, porque en jeroglífico se le añade una pequeña raya vertical. Así, el ideograma sol se escribe y se lee Ra. Este signo, llamado diacrítico, indica que la imagen y su significado son coincidentes. Los signos no solamente representan a un ser vivo o a un objeto, sino que se pronunciaban, o sea que poseían también un valor fonético, dejando de lado el significado de la imagen y conservando solamente los sonidos expresados en la misma. Se obtuvieron los signos de escritura correspondientes a conceptos abstractos expresados con la misma secuencia de consonantes. Griegos. La tradición de los griegos, al llamar a su escritura fenicia, señala, como podemos ver, en dónde se debe buscar el origen del sistema. Una investigación superficial de las formas, los nombres y el orden de los signos griegos lleva a la conclusión de que todas estas características han sido tomadas del sistema semítico de la escritura.
Los nombres de los signos del alfabeto griego no pueden explicarse con la ayuda de la lengua griega. Se corresponden a los de diferentes escrituras semíticas. De las lenguas semíticas que podrían derivarse los nombres de los signos griegos, deben preferirse sin duda el fenicio y el hebreo. Los griegos tomaron su escritura de los semitas. El problema consiste en determinar de qué sistema semítico se derivó la escritura griega. En teoría, cualquiera de las escrituras usadas por los pueblos semíticos establecidos en las amplias regiones que se extienden del sur de Cílica al norte de Sinaí pudo ser modelo de los griegos. Fueron los fenicios, que poseían colonias comerciales por todo el mundo griego, los que llevaron su escritura a los griegos. El origen fenicio está confirmado no solo por la tradición griega, sino también por los resultados de la comparación de los nombres de los signos en los sistemas griego y semítico. Conclusión. Para concluir, en el documental presentado anteriormente, se hace referencia a los distintos modos de escritura, para mostrarnos a lo largo del tiempo cómo se ha ido tomando las mejores cualidades de cada civilización y así mejorar nuestra forma de escribir.